Muy buenos días, queridas hermanas y queridos hermanos en Cristo. Vamos a celebrar la última misa de esta semana, de este viernes 21 de agosto de 2020. Semana precisamente 20, 20ª semana del tiempo ordinario ciclo par. Vamos a mencionar los nombres que dan rostro a nuestra celebración en este viernes 21 de agosto. Vamos a pedir por la salud primero de José Meléndez, René Mulero, amigo mío, Katy Medina y su esposo Carlos Luis Reyes Báez, Miguel A. Rolón Guzmán, amigo mío de Calley, Isadora Santos, doña Loló, José, el cuñado de mi amiga Carmen Gómez y la familia Gómez, y Raúl Gómez, que está delicadito de salud. Vamos a pedir por Keila Hernández, también amiga mía de una gran familia allá en Aguas Buenas. Ellos viven ahora en Bayamón y está en San Pablo en Bayamón, esperando a ser intervenida. Posiblemente sea hoy la operación, así que vamos a pedir para que pueda ocurrir y que sea un éxito por Keila Hernández. También vamos a pedir por la salud de Daniel Merced Ruiz, Alejandra Acevedo, Manuel Rodríguez, Monse Rivera, Pedro Ortega Jr., Grace M. Delgado, Mónica de León, Cecilia Cepero y Heriberto Vega, familia Calderón Díaz, Brisset Rojas de Lima, Perú, Javier y María Negrón, Denirio Palmer de Tennessee, familia Rolón Santiago y la familia Rolón Muñoz por su salud, Geisha Rodríguez, familia Mayorga Rodríguez, Diego Ángel Colón, Pablo Sánchez y Gladys Rosario, Ricardo Santiago, familia Luquis Morales, Narcisa Fajardo de Ecuador, familia Vera Fajardo de Ecuador, niña Gladys Isabel, bebé Derek Maldonado, Gabriel Rivera, Ailín Rosado y Verónica López, Lorena Campos, Papa Francisco, por los sacerdotes y diáconos, por el Padre Felito, gracias por la persona que pide por mi salud, Kesiel Acosta, David Feliciano, Rocío Rivas y su bebé. También pedimos por la salud de Francisco Cintrón, bebé Liam. Vamos a pedir ahora por el eterno descanso de doña Julia Rivera y su hermano, gran amigo mío, diácono Águido Rivera. También pido y aprovecho por la salud del viudo de doña Julia, que es Angelino. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Pedro Alcantaro Rodríguez, Delia Mojica, Estanislao Mora Arroyo, Juana Arroyo, Inés Rodríguez de Jesús, por el eterno descanso de Josefa Rivera de Jesús, Fermín Vázquez, María Cristina Ramos, Luis Daniel Berríos Caraballo, Padre Ricardo Cortés del Salvador, Padre Ángel Díaz Cáceres, maestro mío, que murió a los 68 años ayer, Mildred Santiago, Jorge L. Rivera, Adrián Paonesa, Amelia Huarche, Justina Falcón, Tito Martínez, Ricardo Tirado y Milagros Collazo, Francisco Rivera, por los difuntos de la familia Ramos Torres, familia López Ramos, familia Meléndez Aponte, por Mara Colón, eterno descanso, también por Matilde Colón y Amalio Martínez, Rubén Chévere, Armando Carruccini, Justo Hernández, Luis Toro y Rosa Sánchez, Omar Garay, las benditas ánimas del purgatorio, por Cándido Valentín, Miguel Vergara, Olga Medina, Jesús Nieves, Freddy Carlos, José Rivera. Y vamos a por las intenciones particulares, especiales, en acción de gracias, por favor recibido, de Sara Rivera. Intenciones particulares de Nilsa Sánchez, María Isabel Figueroa, Evelyn Martínez, Isabel Horta, Yolanda Ortiz. Cumpleaños de Eliezer Vázquez y Brian Purcell, Ruth Nazario, Narcisa Fajardo, por los pacientes de cáncer y COVID, Carmen Rivera, Carmen Ana Hernández, Natalia Calderón, Nelicet Guzmán. Laura Esther, una de nuestras colaboradoras, sacristana, tiene un hermano que cumple años hoy, de apellido Ortiz, y mañana cumple el otro, así que ella pone también a sus hermanos en estas intenciones particulares. Por las intenciones que no dicen su nombre y por las peticiones que estarán corriendo durante la misa. Y hermanos, comenzamos nuestra celebración con este encuentro extraordinario, gracias a un Papa que permitió la celebración frecuente, no solamente el domingo, y fue el Papa Pío XII, que estuvo en el pontificado, fue el Papa Obispo de Roma desde el 1903 a 1914. Él fue elegido el 4 de agosto del 1903 y murió el 20, un día como ayer, 20 de agosto del 1914. Vamos a celebrar la misa con alegría, sabiendo que tenemos una familia de santos que nos espera en el cielo. Y comenzamos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre.
Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ponemos las manos juntas para terminar esta introducción. Oremos, en silencio pida por lo que usted quiera. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X. Concédenos que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la mesa de la palabra. Voy a leer la lectura, voy a proclamar, debo decir, las lecturas de este viernes 21 de agosto de la semana número 20, ciclo par. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, les cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iba saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y dile: esto dice el Señor. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces le infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Demos gracias a Dios porque nos ama. Todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegara a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres.
Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. En la mesa de la palabra. Llevamos ya prácticamente 2 semanas con este profeta Ezequiel. Ezequiel, hemos dicho que ya es el tercer gran profeta mayor, de acuerdo a la clasificación que hacen los judíos. Eso no viene de los cristianos, viene de los judíos. Del libro de los profetas, ellos tenían 4 profetas mayores y 12 menores. Y entre los grandes 4 mayores, pues tenían primero a Isaías, luego a Jeremías, ahora estamos con Ezequiel y después Daniel. En principio, el criterio para elegir como mayores es la extensión de sus escritos. Excelente. Aunque en Daniel apenas tiene 11 capítulos. Pero es por la importancia de Daniel. Los demás profetas escribieron mucho menos. Estamos con este tercer profeta mayor que se llama Ezequiel. Estamos en el momento del destierro de la única tribu que queda. Después de eso hay un antes y un después. Después de eso hay un después. Antes de eso estuvieron las 12 tribus. Ya se separaron las 11 tribus en el 931. Y en 11 tribus de ellas fueron desterradas a Siria en el año 722 y ahora estamos en el siglo VI, 597, 592 y 586, que es cuando van a sacar a la única tribu que queda, la tribu de Judá. Hay presagios de que esto va a quedar mal. Está claro de que viene aquí a tumbarnos la cabeza Nabucodonosor. Asiria sigue dando aletazos, otro enemigo más. Y hay muchos enemigos nuestros. Hay tragedias. Parece que la cosa no pinta bien. Ya se nos está advirtiendo que vamos a ser desterrados. Y viene Dios y habla con Ezequiel para darle una visión de esperanza extraordinaria. Este capítulo es un clásico. El día de Pentecostés, el día antes de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. El día de Pentecostés, en español sería día 50, eso es Pentecostés. El día de Pentecostés, que es 50 días después de la resurrección, en la vigilia que hacemos en la noche antes, se leen 4 lecturas. Parecida a las 7 lecturas del Antiguo Testamento que se hacen en la vigilia pascual. Pues la vigilia de Pentecostés es un poquito menos que la vigilia pascual, pero es una vigilia de lectura. Y entre ellas se propone esta lectura. Hay unos cánticos preciosos sobre este relato. Los hermanos católicos que pertenecemos, nos gusta mucho el entusiasmo carismático, saben que es una lectura predilecta porque habla del Espíritu. Un tema interesante que no puedo abarcar aquí, como ustedes comprenderán, es la presencia del Espíritu Santo en toda la eternidad. Padre, eso parece una sanganería. Te lo repito, la presencia del Espíritu Santo en toda la eternidad. La mayoría de los católicos ni saben qué es el Espíritu Santo. Saben que el día de Pentecostés, si acaso saben, vino el Espíritu Santo. Parecería que el Espíritu Santo empezó a actuar el día en que Jesucristo y el Padre Celestial mandaron a la tierra al Espíritu Santo. Y no se dan cuenta que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Cuando ustedes han escuchado la predicación de la Santísima Trinidad en sus parroquias, hemos explicado que siempre están presentes las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre presentes. Que en los momentos de la historia, dependiendo la etapa, uno se ha manifestado de forma más plena que los otros. Fantástico. Pero en la creación estaban presentes los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se llama Yahvé, el Hijo se llama la palabra, el verbo, todavía no se llama Jesús, todavía no se ha hecho hombre. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ya, desde la creación, punto.
Y en el Antiguo Testamento se mostró principalmente, se expresó principalmente el Padre a través de los profetas. Pero estaba presente el Hijo y estaba presente el Espíritu Santo. Sería extraordinario. ¿Hay ya alguna vez he visto algún documento, algún escrito, alguna reflexión sobre la presencia del Antiguo Testamento en el Espíritu, en la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque nosotros entendemos que estamos en la etapa ahora de la iglesia. La primera etapa que se puede llamar así a forma general, anuncio y preparación, estaban los tres, pero vino el Padre y preparó el camino para mandar a su Hijo. Se llama anuncio y preparación. Y se sirvió de los profetas. ¿Quién estaba? Los tres. ¿Pero quién se manifestó? El Padre. La segunda etapa, si hubo un anuncio y preparación, lo otro es plenitud y cumplimiento. Es el momento en que Cristo viene a la tierra. La palabra se hizo carne, la plenitud. En la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Plenitud y cumplimiento. ¿Quién estaba presente? Los tres. ¿Quién se manifestó principalmente? El Hijo, que tomó nuestra naturaleza humana. ¿Te parece? Y ahí empezó a llamarse Jesús. Genial. Pero el día de Pentecostés, ¿quién está? Los tres. Porque procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma... ¿De quién estoy hablando? Del Espíritu Santo. El día de Pentecostés ya no sería anuncio y preparación. Esa es la etapa primera, Antiguo Testamento. Plenitud y cumplimiento, Cristo. Y la tercera etapa es actualización y permanencia. Es el tiempo del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, el tiempo de la iglesia. Actualización. Cuando yo digo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Eso se llama epíclesis. La petición de que venga el Espíritu Santo a hacer presente a Cristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial. El memorial en español es una reducción de una palabra griega que se llama anagnesis, que significa recuerdo y actualización. Pero en latín y en español se perdió el tema de actualización, más bien es recuerdo, memoria. Memoria para mí es recuerdo. Es una palabra que en español se quedó corta. El memorial significa actualización. Estamos en la tercera etapa. Padre, me da una clase perdida. No te preocupes, te dije que no podía abarcar esto. Y me entusiasmo con esto, me encanta estas clases de liturgia. Primera etapa, anuncio y preparación. El Padre se expresó principalmente, pero estaban los tres. Segunda etapa, plenitud y cumplimiento, la etapa de Cristo. Se expresa principalmente Cristo. La palabra se hizo carne, asumió nuestra naturaleza humana, pero estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Y la tercera etapa, Pentecostés, hasta que venga Jesucristo de nuevo, el juicio final. Estamos en la tercera etapa, que es actualización y cumplimiento. Y es la etapa del Espíritu Santo, pero están presentes los tres. Y te digo esto para que te des cuenta que están presentes los tres. Pues sería bueno hacer una charlita sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y definitivamente, ya hay que decir que cuando abres la primera página de la Biblia, el Espíritu del Señor revoloteaba sobre las aguas. ¿Y de qué espíritu estamos hablando? ¿Del espíritu chacarrero? No, mi hijo, del Espíritu Santo. Ya estaba presente. Si es eterno. Y entonces este relato es uno de las joyas del Antiguo Testamento. Es un diamante donde habla del Espíritu Santo. El Padre llevó a Ezequiel y dijo, mire, a ustedes parece que van a morir. Y los israelitas dicen, hemos venido a menos, ya nuestros huesos están destinados a ser polvo. Con una macacoa, con una sanganería encima. Parecemos un cementerio. Y era verdad, parecía un cementerio con ese ánimo que tiene. Y el Señor lleva a Ezequiel a un campo que es como si fuera un cementerio lleno de huesos. Y le dice, hijo de hombre, pronuncia lo que te voy a decir. Y lo que pronuncia es que el Espíritu venga sobre estos huesos y le dé vida. Que el Espíritu venga. No solamente es el alma, también el cuerpo, los huesos se unieron todos. Pero no tenían vida. Y el Señor, que es el Padre que está hablando, le dice, y yo vi cómo les iba saliendo, dice Ezequiel, los huesos, las carnes, cómo cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, hijo del hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile, ¿qué cosa más grande? Dile al Espíritu. El Padre quiere que el profeta hable ahora con el Espíritu. ¿De qué Espíritu estaba hablando? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dile, habla al Espíritu, no es habla del Espíritu, habla con el Espíritu. Le está dando categoría de persona, habla con el Espíritu y dile, esto dice el Señor, ven Espíritu desde los cuatro vientos y sopla, le está dando no es que el Espíritu es el soplo, es que el Espíritu sopla además. Los testigos de Jehová que no creen en la Santísima Trinidad dicen que el Espíritu Santo es fuerza activa de Dios, pero no tiene la categoría de persona. Pues mearon fuera de la dita porque es persona.
El Padre dice, dile al Espíritu que sople. Extraordinario. Jesucristo, a partir del capítulo 13 en adelante, después del lavatorio de los pies, empieza a hablar del Espíritu. Y vendrá el Paráclito. Él, no eso, no dice eso como si fuera fuerza activa de Dios. Dar el Espíritu de Dios. Ya le dije que sería interesante dar una charla sobre el Antiguo Testamento y la presencia del Espíritu Santo. Hay muchísimos textos que se me vienen a la mente, pero vamos a dejarlo ahí. Otro tema interesantísimo y mucho más profundo es la diferencia entre alma y espíritu. El alma es un principio de vida. Las facultades del alma es la memoria, la inteligencia. Tienen alma, tienen vida, pero no tienen espíritu. Ah, qué interesante. Entonces usted tiene alma, sí. Mientras todo el mundo nace con alma y cuerpo, aunque no tenga el espíritu, pues vive en esta tierra. El espíritu es la presencia de Dios en nosotros y nos añade, es el tercer elemento de nuestra constitución. Nosotros no vivimos una dualidad de cuerpo y alma, somos una trialidad, cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros empezamos a ser invitados por Él, cuando empezamos a recibir los sacramentos, ya empezamos a incorporar el tercer elemento que nos lleva al cielo. El Espíritu es el que nos resucita. Y fíjense qué interesante. Esta gente necesitaron el Espíritu. En su vida tuvieron su alma, fantástico, pero se murieron. El que nos hace resucitar es el Espíritu. Entonces les digo que una charla interesante sería aclarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el Espíritu? Y ya yo le he citado a ustedes Romanos 8:11. El Espíritu de aquel que resucitó a Cristo, dice San Pablo a los Romanos. El Espíritu de aquel que resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu resucitará sus cuerpos mortales. Quien nos va a resucitar no es nuestra alma, no, es el Espíritu. Resucita nuestro cuerpo y alma porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu que resucitó a Jesucristo, ese mismo Espíritu nos va a resucitar a nosotros. Y ese mismo Espíritu resucitó este cementerio. Y todos ellos se volvieron a la vida. El tercer elemento de nuestra constitución que a veces nos falta. Es importante. Y eso es lo que no le entra. Y es importante el orden público. Por eso creo mucho y quiero mucho a la policía y todo. Yo no tengo problema con eso. Pero tengo que decirles que hay gente que no entiende esto. Por ahí hay unos espíritus diciéndole a los gobiernos, miren, cierren las iglesias, porque sí es importante la farmacia, sí es importante el supermercado, pero las iglesias no. Cuerpo y alma, ¿verdad? Pero el espíritu es importante. Y de ahí los psicólogos que han hablado estas semanas y han hecho unas cartas muy bonitas diciendo la importancia que tiene para todo el ser humano la paz espiritual y la paz emocional. Que no solamente que comemos y nos metemos fármacos, no solamente el supermercado y la farmacia, también la iglesia es importante. Bien importante, hermano, cuerpo, alma y espíritu. La presencia del Espíritu en nosotros. Y el Espíritu del Señor nos va a resucitar. Eso es extraordinario. Padre, pero yo estoy confundido porque Jesucristo dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Sí, gracias a la muerte de Cristo y su resurrección, ahora yo puedo resucitar. Pero quien me resucita es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, el Espíritu Santo. El mismo que resucitó a este valle lleno de fuego, de huesos secos. A lo último dice, cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces le infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Un texto bonito para el espabilado, El que no está espabilado no se preocupe. Léase hoy Mateo capítulo 27, del 51 en adelante, en lo que ocurrió el Viernes Santo. El Viernes Santo resucitaron gente, ¿cómo es? El Viernes Santo resucitaron gente cuando Jesús murió en la cruz. A ver, ¿cómo fue? Así como te lo estoy diciendo, léelo. Mateo capítulo 27, versículo 51 en adelante, ese es el Viernes Santo. Lo que me interesa es el versículo 57, pero bueno, el 51 en adelante, lo que pasó el Viernes Santo. Fue tan grande la obra de Cristo que los que estaban esperando no resucitaron el domingo, resucitaron el viernes. Salieron el domingo porque no le iban a arruinar la procesión. Pero fue gracias a los méritos de Cristo en la cruz. El salmo responsorial, demos gracias a Dios porque nos ama. Claro que sí, vamos a decirlo. Demos gracias a Dios porque nos ama. Nosotros pensando en nuestro ombligo, en la locetita de hoy. Te mueres tú y se muere el planeta completo. Y todavía falta un capítulo más, y el capítulo de la eternidad. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y ya se nos está hablando de una promesa que el Espíritu nos va a resucitar. Así como hizo que esos huesos que volvieran a la vida y se constituyeran como un pueblo nuevo del Señor, así seremos nosotros. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? En el Evangelio de este día viernes, ya estamos en el capítulo 22.
La historia es que hemos aprendido que con venir a misa vamos arrasando los evangelios. Y estamos en estos últimos meses con Mateo en la semana, el día de semana. Nosotros estuvimos escuchando lo que pasó con el hombre rico, ¿se acuerdan? Y cuando Dios dijo aquello del camello, fantástico. Y cuando habló de la gratuidad, ya empezamos el capítulo 22. Y hablaba de aquellos empleados que fueron a trabajar y la ventaja que tenían, ¿se acuerdan? Fantástico. Pero dimos un brinquito en ese capítulo 22 y no apareció, porque ya lo habíamos visto antes, cuando le preguntan a Jesús si hay que pagar el impuesto al César. Denle al César lo que es del César. Eso ya lo predicamos en otros evangelios, pero en el capítulo 22 de Mateo, según la línea que llevábamos, después del banquete que se invitó a todo el mundo, no solamente de los empleados que se le pagó igual, pero aquel tenía una ventaja por estar en su presencia, que habla de gratuidad. Ayer hablábamos de la gratuidad de un banquete. Dios hizo un banquete, pero los que eran invitados iniciales no vinieron, y las chusmas que somos nosotros, pues fuimos los que llegamos. Y hubo uno que ni se quiso vestir con traje de fiesta. Fantástico. Es el tema de la gratuidad. Y Jesús, hablando así, le encanta a la gente, y la gente está siguiendo a Jesús. Y los fariseos y los saduceos eran los principales maestros, están sintiendo envidia porque este pelú, que es un carpintero, resulta que no ha estudiado nunca en una universidad ni una escuela, ahora tiene más estudiantes que los maestros verdaderos que están con títulos. Los fariseos y los saduceos ahora se van a tratar de burlar de Jesús, diciéndole preguntas que lo puedan coger para que la gente vea lo bruto que es y que deje de ser el maestro que ellos creen que son. Entonces resulta que Jesucristo ha recibido en el capítulo 22, después de aquello del banquete, recibió la visita, entre otras cosas, de lo del César, para preguntarle si se tenía que pagar el impuesto, y dile a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fantástico. Y luego los saduceos, que no creían en la resurrección, le trajeron el ejemplo bobo de aquella mujer que mató a 7 maridos, de quién va a ser, y Jesucristo los calló. Les digo, ustedes no están entendiendo nada. Cuando ustedes mueran y lleguen al cielo, serán como ángeles. No tendrán necesidad de tener relaciones ni de comer. Allí seremos como ángeles, seremos todos hermanos. Y de que resucitan los muertos, ¿no dicen ustedes que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Pues es el Dios de vivos, no de muertos. Los cayó. Todavía los fariseos quieren cogerlo de tonto. Y le mandan a hacer una pregunta que era una pregunta bien difícil. Y la pregunta es, ¿cuántos mandamientos es? No, esa no es la pregunta, es ¿cuál es el más importante? De acuerdo a los judíos, en la Torá, que es la descripción de la ley, hay una parte que se llama Mistof, que es que aparecen los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Los judíos estudiaban 613. Padre, yo estoy confundido, pero no eran 10 mandamientos. Sí, 10 mandamientos. 10 mandamientos aparecen en el monte cuando Dios le dio las tablas. 10. Pero después ese pueblo caminó, anduvo con Moisés por el desierto. Y tuvieron instituciones como el templo y tenían que regular la vida de la higiene. Y en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, aparecen 613 mandamientos que fueron recopilados y se enseñaban como los 613 mandamientos. Los maestros de la ley estudiaban eso desde los 5 años. Y habían unos mandamientos más importantes que otros. Definitivamente eso es así. No es lo mismo decirle no puedes ir a un restaurante, no puedes ir a una iglesia. Porque hay un derecho constitucional de practicar la religión que está poniéndose en tela de juicio, entiendo yo, justificado porque hay una amenaza de salud pública. Pero no es lo mismo pensar, prohibirle a la gente que vaya a un restaurante, es lo mismo que prohibirle a la iglesia. No, hermano, son distintos porque no hay ningún derecho constitucional para que tú te vayas a un restaurante. Ahora sí hay un derecho constitucional para practicar tu religión. Son leyes que hay unas más importantes que otras. Pues aquí cuando le preguntaban a uno que estaba despuntando cuál es el mandamiento mayor, pues a veces se resbalaban. Porque para algunos el mandamiento más grande era santificar los días de fiesta, el sábado. Para otro era compartir y dar su ofrenda, el diezmo. Para otro era distintas cosas. Entonces, si el maestro te preguntaba y tú salías contestando algo que no era o no era un mandamiento tan importante, se reía de ti. Es como si yo fuera un doctor en letras, en literatura universal, y venga alguien y dice, maestro, ¿cuántas vocales hay? Y yo no puedo decir que sean 5.
Maestro, ¿cuáles son las vocales? Pues no lo sé. Pues te descalificaste. Pues vino uno con ganas de coger a Jesús de zángano y le dijo, maestro, pero con el tonito de maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor? Pam, 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 pam. Y todo el mundo paró la oreja porque cada uno, de acuerdo a las escuelas que habían, decían un mandamiento distinto. Y Jesucristo le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso lo decían 3 veces al día los judíos. Eso está contenido en Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios. Yo me lo aprendí con café. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la C del café. Con toda tu alma, la A. Con toda tu fuerza, la F. Y con todo tu espíritu, la E. Café. Otras traducciones, con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. La traducción que yo me aprendí era con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Ese es el primer mandamiento. ¿Quién podía decir que no? Si eso lo repetían 3 veces los judíos. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O todo tu corazón, tu alma, fuerza y espíritu. Y te voy a dar el segundo para que no me lo preguntes. Te lo voy a dar. No me lo pediste, pero te lo voy a dar. Para callarte. Amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se cierra todos los mandamientos. Se acabó el evangelio de hoy. Los 10 mandamientos, para empezar, los 10 mandamientos, no digo los 613 mandamientos. Había mandamientos para la higiene de la mujer cuando menstruaba, cuando paría. Había mandamientos sobre la salud cuando le salían unas cachitas y parecía lepra. Había mandamientos de cómo limpiar los vasos. Había mandamientos que quedaron en tiempos de Jesús, después de Jesús, obsoletos porque habían mandamientos para el templo de Jerusalén y el templo quedó destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, hay unos mandamientos que quedaron obsoletos. Fantástico. Pero de los 10 mandamientos, los primeros 3 es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y santificar los días de fiesta. Padre, y lo de la idolatría, amar a Dios sobre todas las cosas. Todo lo de la explicación de idolatría tiene que ver amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre que en vano. Tercero, santificar los días de fiesta. Los primeros 3 es amar a Dios sobre todas las cosas. Y los otros 7, ¿cuáles son los otros 7? Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Séptimo mandamiento, no robar. Octavo mandamiento, no decir falso testimonio o bochinchar. Noveno mandamiento, no consentir. El sexto es no cometer actos impuros. El noveno es no consentir, no estar haciendo celebrito. Y el 10º, no codiciar la mujer ajena, ni la burra, ni la vaca de la otra. Amén. De los primeros 3, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo, del 4º al 10º. En eso se reúne toda la ley y los profetas. Punto. Se acabó la lectura de hoy. Una buena pregunta que tendremos que hacernos nosotros los católicos. ¿Conocemos los mandamientos? Segundo, ¿los cumplimos? No voy a decir en qué lugar del mundo lo hicieron, pero fueron a una plaza famosa a preguntar cuál era el 8º mandamiento. Y no lo sabía la gente. ¿Cuál es el 8º mandamiento? Que es no decir falso testimonio ni mentir. No lo sabía la gente. Hicieron una encuesta cuando hicieron los muñequitos de DreamWorks de Moisés en Estados Unidos, y más la gente sabía lo que era un Big Mac que tiene doble carne que el primer mandamiento. Para que sepan cómo va la cosa. En sus casas son capaces de decir 4 mandamientos. Entonces, nosotros los cristianos católicos tenemos que estudiar más. Porque hoy está diciendo el Señor, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Si queremos tener el espíritu que nos va a resucitar, tenemos que cumplir los mandamientos. Cuando usted ama al Señor, no cumple los mandamientos por cumplimiento. Descubre en otro nivel, pero ya eso es tema de otro costado. Harina de otro costado. Que el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas, decía Ignacio Larrañaga, franciscano. El primer mandamiento es dejarte amar por Dios, porque Él ya te amó primero. Pero eso es otro tema, no se preocupen. De modo que hoy se nos está invitando a contemplar la presencia del Espíritu Santo
en la historia de la salvación desde el inicio. Hoy se nos está invitando a tener esperanza en la resurrección. Y hoy se nos está invitando a vivir los mandamientos para que podamos entender el amor que Dios nos tiene. Como decía el Salmo, y con eso terminamos, demos gracias a Dios porque nos ama. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y decimos, envía a tu Espíritu, Señor. Todos, envía a tu Espíritu, Señor. Padre Santo, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Eusebio, por todos los presbíteros y diáconos, roguemos al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor. Te pedimos por todos los laicos que se comprometen para educar a los demás, para vivir en torno a su vida, mostrando los valores de la fe, la esperanza y caridad, mostrando el seguimiento de los mandamientos y que sean luz, sean como un faro que alumbran en medio de las tinieblas, roguemos al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor. Señor, te pedimos que nos dé la disponibilidad para hacer lo que nos pides en este día. Bendice a nuestro obispo que está haciendo asignaciones nuevas para los sacerdotes y para suplir las necesidades que hay en las distintas instituciones de la diócesis y que podamos estar a la disposición de decirle, para allá vamos, donde usted nos manda, roguemos al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor. Te pedimos por todos los que van a ser intervenidos hoy o que quisiéramos que fueran intervenidos hoy, por los que están tomando quimios, por los que están tomando terapias, roguemos al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor. Padre, te presentamos nuestros difuntos y aquellos que quizás hace tiempo no pensamos en ellos y necesitan nuestra oración, las benditas ánimas del purgatorio. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Padre, pues me enredó. ¿Quién es el que me va a resucitar? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? Te enredaste porque quieres. Te he dicho que todo es obra de la Santísima Trinidad. El Padre quiere resucitarte y te resucitas por la acción de Cristo en la cruz. Pero quien te resucita y te levanta es el Espíritu Santo. Los tres están presentes. A los tres voy a invocar. Ahora voy a pedirle al Padre, la Iglesia pide al Padre que mande al Espíritu, para que el Espíritu haga presente a Cristo. Pero antes vamos a pertrecharnos de los ingredientes básicos. Pan, sin pan no se puede dar la consagración, y sin vino. Mezclamos el vino al agua, según la tradición desde la última cena, que por cierto cumplía con la tradición de Moisés 1250 años antes de Cristo. O sea que esto es una cuestión de tradición, lo que hemos recibido lo transmitimos. Y ahora presento el pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Lávame, Señor, de todos mis pecados, purifica mis delitos. Amén. El Papa Pío X, que estuvo desde 1903 a 1914, es recordado en la Iglesia porque fue el primero que engendró el primer código de derecho canónico que tenemos. Tenemos dos ahora, pero se reformó en el 83. Pero el primero en la Iglesia que se tuvo fue gracias a él y a Benedicto XV. De modo que gracias a este Papa tenemos el derecho canónico que ahora tenemos de alguna manera que le venía de aquel. Pero lo más importante, él hizo muchas reformas en la liturgia, permitió que se pudiera celebrar la misa muchas veces. ¿Y saben qué? Él permitió que los niños a cierta edad pudieran recibir la comunión. Eso no existía en la Iglesia. Se le debe mucho a él. Fue un hombre que dio libertad a la Iglesia ante los gobiernos que querían decidir qué papa eran que ponía o qué obispo ponían en sus lugares. Fue un papa de mucha oración. Una de sus cualidades que le describían era la bondad y la humildad. De hecho, se hablaba de que 3 anillos tenía su corona: pobreza, bondad y humildad. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a la enseñanza del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios
y lo recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Amadas y amados, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Pío X, San Juan XXIII y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, desen la paz en sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Amén.
hago la comunión espiritual con ustedes. Creo, Señor mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. Ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos este viernes y ya el fin de semana a la Virgen María y queremos hacerlo delante de esta imagen tan bonita de la Virgen del Carmen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Que pasen un fin de semana precioso todos ustedes.